Él hará lo que promete. Vamos a estudiar de la Santa Biblia, Reina Valera, 1960, el segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 1 hablamos en esta Biblia de que Salomón pide sabiduría y que Salomón comercia en caballo y en carros. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de militares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esa asamblea al lugar santo que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, él estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en un lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de lo que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que ha pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por ley. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y glorias, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. En el capítulo 2 habla del pacto de Salomón con Irán, y Salomón edifica el templo y trabaja sobre las 2 columnas del templo. Salomón en el capítulo 4 trabaja con el mobiliario del templo, y en el capítulo 5 trabaja con el traslado del arca al templo. El capítulo 6 de la segunda de Crónica habla de la dedicación del templo. El capítulo 7 abarca esa parte y contiene la información del pacto de Dios con Salomón.
Otras actividades de Salomón en el capítulo 8 y en el capítulo 9, la reina de Saba visita a Salomón. Riqueza y fama de Salomón se extienden por toda parte. Y la muerte de Salomón, ya para el capítulo 10, habla de la rebelión de Israel. Y en el capítulo 11 de la prosperidad de Roboam, el hijo de Salomón. Isa invade a Judá en el capítulo 12, el capítulo 13, reinado de Abías. En el capítulo 14 entra el reinado de Asa. En el capítulo 15, reforma religiosa de Asa. El capítulo 16 habla de la alianza de Asa con Ben-Hadad, muerte de Asa, reinado de Josafat. En el capítulo 17, el capítulo 18, Micaía profetiza la derrota de Acá en el capítulo 18. Capítulo 19 habla de el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat nombra jueces. Capítulo 20 del libro Segunda de Crónica habla de la victoria sobre Moab y Amón. Resumen del reinado de Josafat. Capítulo 21 habla del reinado de Joram de Judá. Capítulo 22 habla del reinado de Ocosía de Judá. Jehú mata a Ocosía. Atalía usurpa el trono en el capítulo 23. Capítulo 24 habla del reinado de Joás de Judá. Y en el capítulo 25 habla del reinado de Amasía. Capítulo 26 habla del reinado de Usía. Y capítulo 27 habla del reinado de Jotán. El capítulo 28 habla del reinado de Acad. Y el capítulo 29 habla del reinado de Ezequías y de la acción de Ezequías de restablecer el culto del templo. En el capítulo 30 habla de que Ezequías celebra la Pascua. El capítulo 31, Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. El capítulo 32, Senaquerí invade a Judá. El capítulo 32 también compone la información de que Jehová libra a Ezequías y la enfermedad de Ezequías, y que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia y la muerte de Ezequías. El capítulo 33 habla del reinado de Manasés y el reinado de Amón. Capítulo 34 habla del reinado de Josías y de la reforma de Josías, el hallazgo del libro de la ley. Y en el capítulo 35 habla de que Josías celebra la Pascua y la muerte de Josías. El capítulo 36 habla del reinado y de destronamiento de Joacát, el reinado de Joacim, y Joaquín es llevado cautivo a Babilonia, el reinado de Sedequías y cautividad de Judá, y el decreto de Ciro. Es el capítulo y la parte más importante del segundo libro de las Crónicas, porque en el reinado de del destronamiento de Joacá es cuando viene a restablecerse en Jerusalén ya el final de la idolatría después del cautiverio a Babilonia, y cuando Dios le da a Ciro la libertad de liberar al pueblo para que vuelva a Israel. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacá, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacá cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo
quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacá, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mandó el nombre en Joacim a Joacá, su hermano. Tomó Mecao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadena. También llevó Nabucodonosor a Babilonia a los utensilios de la casa de Jehová y lo puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, y el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequía su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequía cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos para mediar en sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitantes. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra los pueblos y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépitos, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y en sus hijos y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suban. De esta manera, el libro de Crónica, que compones hasta el capítulo 36, nos está hablando de la historia del gobierno de la antigüedad de un pueblo que es sacado de Egipto porque era esclavizado a través de Moisés, con la ayuda de Dios Padre, que guía a Moisés para sacar al pueblo de él, que le había prometido a Abraham por una promesa de que tendría una descendencia tan grande como la arena del mar. Y Dios le había prometido a Abraham que de los hijos de Isaac iba a haber una descendencia, y nace Jacob. Jacob adquiere la bendición porque Saúl se vende su bendición al ser el primogénito que nació, y él se la vende por un plato de lenteja. Jacob adquiere la bendición a través de un negocio con Esaú, y después Jacob es cambiado su nombre por Israel porque peleó con Dios y le pidió su bendición. Dios le bendijo y le dio 12 hijos, de la cual formó la tribu de los 12. Entonces, de esas 12 tribus vinieron a nacer una cantidad de personas innumerables, y Egipto lo esclavizó de una forma que sufrieron tanto que clamaron a Dios, y Dios escuchó el clamor y eligió a uno entre ellos llamado Moisés para que los liberara. Y Moisés con su hermano Aarón hicieron la humildad de aceptar el compromiso, y Dios le dio la tabla de los 10 mandamientos para que el pueblo no se sintiera desolado, sino que se considerara una nación. De esa forma he llevado a la tierra de Canaán, una tierra prometida que emana leche y miel. Pero cuando ellos llegan a esta tierra, Dios le pide que por favor sigan las reglas del Deuteronomio y las tablas de los mandamientos, obedezcan sus reglas y sus leyes, no cojan la cultura de las personas que están allí, sino que se beneficien de esa tierra y vivan libres. Pero ellos adoptaron esa cultura, adoraron ídolos, mataban a sus hijos, se los comían vivos y hacían miles de violaciones de las reglas y no obedecieron. De allí Dios le permitió misericordia, y para muchos de ellos fueron remanentes, y Dios lo mantuvo. Le mandó a los profetas. En ese tiempo Jeremías habló a todos los reyes que venían gobernando en lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y lo que había pasado anteriormente relacionado con lo que venía. Era muy fuerte porque estaban violando las reglas. Ellos no obedecieron a los profetas, y ese pueblo tuvo hijos y fueron reyes. Y todos esos reyes que vinieron a formar parte de esa nación en aquel tiempo de Jeremías hicieron cosas malas a los ojos de Dios. De ahí que al morir Salomón, que es el rey único que le pide sabiduría a Dios para gobernar, nace su hijo Joroboam, que es hacer un rey muy, pero muy malo.
porque Salomón hizo el templo y trasladó el arca que dio en el desierto, le dio al pueblo para que cuando quisieran adorarlo fueran a ese lugar, porque cuando Dios le llamó a través de Moisés a que fueran al monte a verlo, que se purificaran y que fueran al monte, ellos dijeron a Moisés que fuera a él porque ellos tenían miedo de morir y que si ellos iban podían morir. Entonces Dios le permitió hacer un templo para que cuando quieran estar con él fueran a ese templo. Y así el rey David pensó que no estaba bien que Dios estuviera en una simple casita humilde como fue el arca que hicieron en el desierto, y prefirió que esa arca fuera trasladada a una casa hecha con los lujos más grandes que existía en Jerusalén. Y el rey David y Salomón aportaron las mejores herramientas y edificaciones para formar esa casa donde estaba esa arca. Allí oró el rey Salomón una oración muy importante para todo aquel que crea y tenga fe. Más sin embargo, en la muerte de él vinieron a reinar Abías, Asa, que fueron reyes bien malos, hicieron reforma, cambiaron las alianza de Asa con Ben Adá. Ellos se aliaron con otras naciones que estaba prohibida. Tuvieron reinado de Josafá. Josafá fue bien malo también. Muere Asa y Josafá coge el trono. Micaía profetiza la derrota de Acá. Acá fue uno de los reyes que en la historia de las crónicas de reyes, en la historia de Crónica y en el libro de Reyes, habla de su reinado. Él se alió con Fenicia, con una mujer idólatra, y llevó a Jerusalén, una ciudad que estaba supuesta a ser la santa ciudad, porque venía de esa tribu de Jacob, de Israel, de Abraham, de la promesa. Y entonces allí hicieron templo para adorar a Baal y a otros dioses paganos que Dios no le había permitido. Acá se une a veces a Jezabel, y Jezabel, que es una mujer idólatra y tiene un templo y miles de maestros y brujos y que tienen adoraciones con ofrecimientos de niños a quemarlo en el fuego para obtener beneficios, se une acá. Se le habla al rey acá. Y el rey acá no obedece. Llegan los profetas y él no obedece. Y acá pierde su casa y su familia. Y viene el reinado de Josafá, de Judá, el reinado de Ocosía. Jehú mata a Ocosía. Y Dios le había dicho a Acá que él y su familia no iban a permanecer. A pesar de que Dios le había prometido a David que siempre iba a haber uno de sus descendientes en el trono. Pero ninguno de esos hijos, nieto, bisnieto, tataranieto, y después vuelve y vuelve hasta el final, dio la talla, porque ellos mataban y se unían a otras naciones. Y cuando tuvo el reinado de Joab, de Judá, el reinado de Amasía, y vino el reinado de Usía, el reinado de Jotán, el reinado de todos esos fueron malos a los ojos de Dios. Y Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y levistas. Ahí ya en el capítulo 30 viene a haber como un reposo de hacer más la cosa de Dios. Entonces viene Senaquerib, va de Judá, y Jehová libra a Ezequías, y viene entonces Ezequías y se enferma, y viene la muerte de Ezequías. Entonces viene a gobernar Manasés, y viene después el reinado de Amón, el reinado de Josías, y
se encuentra en ese tiempo el libro que habla de los 10 mandamientos. Y Josías es cuando empieza a organizar una Pascua y hacer la cosa como se hacía cuando David y al principio de Salomón. De manera que te invito a leer el libro de Segunda de Crónica, contiene 36 capítulos. Cada capítulo habla de historia y cultura de aquellas naciones de Oriente en aquellos tiempos que nos benefician hoy, porque ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Somos pecadores que nacimos en una tierra pecadora y por naturaleza lo somos, pero tenemos la esperanza de ser salvados por Cristo. No importa los pecados que hayamos cometido, tan oscuros que sean, Dios ha prometido limpiarlo y blanquearlo como la nieve, de una forma que aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, uniéndote a Él, entregando tu vida para que Él tome el control de todos tus asuntos materiales, íntimos, emocionales, específicamente internos. Él trae su Espíritu Santo para darte la fuerza de continuar y te ayuda a tener una relación directa y personal con el Padre para poder sanar adentro, en lo más íntimo, todas nuestras heridas que por alguna razón no nos dejan avanzar.